Mar, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo estoy desde México, Ciudad de México, y el valor agregado es lo que creo que se refiere, ¿no? Que cada cosa que hagamos tiene que incorporar un valor agregado en el proceso. Y ahorita que estoy viendo temas de desarrollo sostenible, hemos acostumbrado a que los insumos le damos un valor muy bajo, le damos un valor y ahorita creo que tiene que tener un mayor valor el uso de biodiversidad y de recursos naturales porque ya está escaso, ¿no? Perfecto. Topaste uno de los temas específicos. Verán, hay una cosa, yo sé que muchos nos vamos por el tema de la biodiversidad, desarrollo sostenible, pero sin embargo, el enfoque sí de la cadena de valor que hay que diferenciar, y vamos a ver aquí con la diferencia de la cadena productiva, es que uno de los enfoques de la cadena de valor, primero, hay que generar valor agregado al cliente. Sea o no que voy a utilizar productos biológicos, voy a generar una transformación, voy a generar un proceso, y dentro del proceso que yo voy a generar, básicamente voy a crear un producto, bien o servicio. Y uno de los enfoques en sí de la cadena de valor va a ser generar un valor agregado al cliente. Y cuando yo estoy hablando de generar un valor agregado al cliente, ¿estoy o no estoy en el punto de satisfacer las necesidades del cliente? ¿Qué me dicen? Sí hay que ver lo Buenas que noches. espera, ¿no? Perdón, ya voy a dejar que Ya. participe. Voy a cerrar mi micrófono. Gracias por tu participación. Sí, adelante. Buenas noches, Karina les habla desde la límite provincia de Los Ríos, Cotopaxi. Bueno, la pregunta que usted acaba de realizar, este, cuando le ponemos un valor agregado al producto, considero de que se debe hacer desde el punto cero, desde capacitación a las personas que producen el producto o el cultivo en específico, para que ellos puedan hacer un modelo de mantenimiento de su cultivo para que sea lo más orgánico posible. Aparte de eso, siempre cuando creamos un producto, lo hacemos para que el cliente se sienta satisfecho de lo que está llevando. Entonces, nuestro valor agregado va a ser mucho más satisfactorio. Ya, Gracias. Brian, me encanta esta parte, porque, a ver, de este contexto, supongamos que en temas de bioeconomía o biocomercio partimos de un recurso biológico. ¿Estamos de acuerdo? Buscamos una producción sostenible, generamos la transformación del producto, buscamos un valor agregado, buscamos la comercialización, estamos en el límite del consumidor y luego aprovecho los residuos de los subproductos. ¿Ya? En este contexto completo, aparecen varios términos. En este contexto, tengo que entender dónde empieza mi cadena de valor, dónde termina mi cadena de valor, y si mañana vamos a ver un ejercicio completo, ¿ya? Por ahí estaba adjuntado una matriz, va a ser un trabajo que ustedes van a tener que hacerlo a largo tiempo, no lo van a alcanzar a hacer en esta semana, pero en el contexto general, el verdadero enfoque del gurú Michael Porter en temas de cadena de valor dice que nosotros tenemos tres enfoques para, para cuando tenemos una cadena de valor. Luego vamos a topar un poco la cadena productiva. Y uno de los enfoques de Michael Porter básicamente es generar valor, reducir costos y tener ventaja competitiva. Y cuando yo estoy hablando de reducir costos, necesito implementar procesos, necesito levantar procesos, necesito estandarizar. Y cuando empiezo a estandarizar, necesito empezar a llevar un control de mi producción. Voy a, voy a tener que tener indicadores de desempeño del proceso. Voy a tener que normalizar el proceso. Y eso ya se vuelve una ingeniería de procesos. Adicional a esto, si tienen empresas de producción, tendrán que llevar costos de producción para tomar decisiones adecuadas. Entonces, en ese contexto general,
Busco tratar de reducir los costos, eliminar desperdicios, se habla de costos de no calidad, y eso implica a que debo sujetarme a estándares, a normativas, de acuerdo al sector en el que ustedes estén. ¿Ven cómo se va ampliando la parte de cadenas de valor? Solo en reducción de costos. Y muchos tendrán, de acuerdo a lo que produzcan, tendrán que tener obviamente su estructura de costos, tener claros los procesos, estandarizar los procesos, verificar los procesos, medir los procesos, evaluar los procesos. Y claro, mucho más técnico y más adelante, inclusive tendrán que aplicar filosofías de mejora continua. Y depende del sector en el que estén, tendrán que implementar normas ISO, tendrán que integrar varios sistemas de gestión de calidad, tendrán que ver el lugar donde vayan a exportar, qué tipos de certificaciones les piden, y en sí se vuelve ya una dinámica de innovación constante. El emprendedor es una de las personas que más innova. El emprendedor es una de las personas que más tiene que tratar de aprender, y yo lo admiro mucho al emprendedor. Entonces, primer punto, ¿qué es lo que busca realmente dentro de una filosofía de cadena de valor? Reducir costos. Y una de las que es reducir costos y tener mejor eficiencia. Ahora, el otro punto que busca la cadena de valor, ¿cuál es? La ventaja competitiva. ¿Quién ha escuchado la ventaja competitiva? ¿Qué es lo que tengo yo como imagen de ventaja competitiva? Adelante, Vamos a Jessica. decir Hola, el buenas tema cálido. noches. Ya. A ver, Oh, levanten, hay un icono ahí, levanten la mano y el primero que levante la mano, ya. Adelante. Bueno, aquí lo tengo Jessica. Jessica Lara, que lo vi en la pantalla. sí, ok. Hola, muy buenas noches. Soy Jessica, les saluda desde la ciudad de Puyo. Bueno, yo trabajo con lo que es turismo comunitario. En este caso, eh, me interesó mucho el tema del diplomado en bioeconomía porque obviamente va alineado al tema de turismo comunitario y lo realizamos aquí dentro del Cantón Pastaza. En ese sentido, me parece muy interesante, ya que la cadena de valor la estoy entendiendo muchísimo y con mucho énfasis en el tema de productos o bienes, tanto en servicios como para destacar un poco, ¿no? De el tema competitivo que tenemos nosotros como destino Puyo. Tenemos la ciudad de Baños. Baños innova muchísimo siempre en el tema de servicios turísticos, en mejorar experiencias turísticas. Y obviamente nuestro cantón tenemos en cambio como tema competitivo a nivel nacional el tema de tener 7 nacionalidades indígenas dentro de una provincia, ¿no? En ese sentido, cada una tiene sus planes de vida muy distintos y también tener parámetros establecidos para desarrollar turismo es muy complejo con ellos. Es muy, tiene que ir casi arriesgado muchísimo en sus planes de vida y bueno, con lo que estoy aprendiendo ahora, me parece muy fascinante y también un poco muy, eh, ¿cómo decirlo así? No sé cómo entrar con ellos, con esto que estoy aprendiendo aquí en el diplomado, pero voy a buscarme las maneras y espero también que puedan ayudarme, como le digo, o sea, estoy enmarcada mucho más en el tema de servicios, en este caso servicios turísticos comunitarios. Y bueno, las barreras, como usted decía, ¿no? El tema de competitividad es la innovación que tengo con otros destinos, que para mí sería Baños y Tena en este caso. Ya. Yo les decía una pregunta, ¿no? Mucho se habla de ventaja competitiva. Verán, ¿por qué me encanta la parte de cadenas de valor? Porque es una puerta de entrada a hablar de todos los temas de calidad. Y cuando ustedes quieren ser competitivos a nivel mundial, y aquí tenemos a compañeros de México,
Cuando nosotros queremos entrar en mercados internacionales, queremos exportar o queremos en turismo ser número uno y entrar en ese mercado, primero, en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento, debemos conocer cuál es nuestro producto, bien o servicio y adicional a eso, cuál es nuestro segmento de clientes. ¿Se acuerdan que yo les decía al inicio? Primero, yo debo entender que mi producto, bien o servicio satisface una necesidad. ¿Ya? Cuando yo satisfago una necesidad, debo conocer cuál es mi mercado, cuál es mi cliente, a dónde yo estoy orientado. Y cuando ya conozco a mi cliente, viene la palabra ventaja competitiva. Ya estoy inmerso en un mercado. Sé cuáles son mis clientes. Y mis clientes, cuáles son los principales competidores que yo puedo tener en el mercado. Por ejemplo, Jessica, si yo le pregunto, de acuerdo a su giro de negocio, ¿cuáles son sus competidores, por ejemplo? Bueno, en este caso nosotros obviamente como análisis que hemos tenido, obviamente nosotros hicimos un estudio de mercado, ¿no? O sea, nosotros realizamos estudios de mercado y que tenemos nuestros clientes frecuentes entre turistas y visitantes acá a la provincia de Pastaza, obviamente personas de Riobamba, Ambato, Quito, Guayaquil, Loja y Cuenca. Entonces, son esas, en este caso, lo que identificamos en este estudio. Obviamente, levantamiento de encuestas, tabulaciones que se han hecho tanto en atractivos como en establecimientos de hospedaje, en este caso. Y si yo le pregunto cuál es su ventaja competitiva. Bueno, de acuerdo a igualmente a las encuestas realizadas, obviamente el tema naturaleza, experiencias, de relacionarse con otras culturas, las que nosotros tenemos, en este caso nosotros tenemos Quichua, Achuar, Shuar, Waurani, Zápara, Andua y Shivia Ya, dentro de un mismo cantón. perfecto. Ya. ¿Estamos claros? Tengo identificado mi segmento de clientes y mencionó una palabra clave. Lo que van a mostrar ustedes son culturas ancestrales o el medio o el entorno natural. Y yo les pregunto, ¿ese turismo es para todos o para pocos? No, dependiendo también las actividades a realizarse, Ya, ¿no? O sea, nosotros tenemos, a diferencia de que tenemos obviamente nosotros tenemos muchas actividades, en este caso tanto recreativas, eh, también tenemos el tema de sanación, observación de flora y fauna, aviturismo, senderismo y también turismo de aventura en este caso, para, ¿cómo decirlo?, categorizarlo de esa manera, ¿no? Tenemos turismo de aventura, turismo familiar, ecoturismo y turismo de sanación que se aumentó en este caso, en esta temporada, luego después de la pandemia de COVID, el tema de medicina ancestral en este caso, de todas las culturas en este sentido, ¿no? Obviamente experiencias, como le digo, lo que más llamó la atención en este estudio que se hizo fue que las personas decían, no, yo quiero que me hagan una limpia, yo quiero experimentar con ayahuasca, tomar la famosa guayusa, necesito experimentar el tema del tabaco, el tema de la sangre de drago, en fin, etcétera, ¿no? ya. Bueno, porque, bueno, gracias, Jessy. Verán, bueno, no soy experto en turismo, pero sí manejo la parte financiera y la parte de cadenas de valor también. Y a veces también es una dentro, yo diría que uno tiene que conocer bien cuál es su segmento de cliente. En temas de desarrollo local, muchas veces tener un turismo de discotecas y todo daña, o inclusive salió un reportaje que en baños empezó a crecer la delincuencia o no dejaba los recursos que necesitan. A veces puede haber un turismo más científico, puede haber un turismo más de resorts, de empresas, donde a lo mejor el ingreso es un poco más alto.
Y ahí es donde es ya una política de entorno, de sociedad y política ya directrices desde los GATS, donde ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿Quiero mostrar puro bar, discotecas o quiero mostrar un turismo más cultural, un turismo más sostenido? Y claro, ¿no? Si quiero mostrar lugares y todo, yo sé que eso en turismo se llama capacidad de carga del lugar que tiene, hasta cuántas personas puede sostenerse, qué es lo que busca el turista internacional o el turista local o el turista mochilero, qué es lo que yo quiero que me deje o en qué rama yo tengo más recursos. Y claro, ahí es donde uno tiene que conocer cuál es exactamente su cliente, hacia dónde me dirijo, cuál va a ser mi ventaja competitiva donde yo estoy. Y eso es lo que estamos ahorita analizando en la parte de cadenas de valor. Entonces, primero, si yo tengo ya un negocio, yo debo entender primero cuál es mi misión, mi visión. Debo estructurar mis procesos. Debo estructurar cuál es mi cadena de valor en sí, que ya les voy a indicar un poco y ustedes también tienen las presentaciones. Debo saber cuál es mi segmento de mercado, mi cliente, mi producto del cual yo estoy haciendo. Y el enfoque básico de una cadena de valor, aparte de conocer los procesos internos y externos y todo el mapeo de actores, lo que más me interesa y los tres enfoques de los gurús de procesos, el uno, reducir costos. El otro, tener la ventaja competitiva, que es lo que le preguntaba, es buscar a lo que mejor saben hacer, copiarles y hacer algo mejor. Así como muchos crecieron en muchos países, Malasia, Singapur, copiaron a los grandes, China mismo, y ahora ellos están produciendo de mejor calidad. Entonces, es hacer lo que otros hacen, pero yo hacerlo de mejor manera, cumpliendo estándares nacionales y también internacionales, ¿no? Ahora, dentro de esto, claro, cuando estamos hablando de temas de bioeconomía o de transformación de materia prima, algunos tendrán que tener contacto con empresas, exportar o posicionar su producto en algún lado, otros tendrán negocios, también entra la parte de turismo en este concepto, pero también debo entender qué es lo que quiero mostrar, qué es lo que yo quiero ganar, cuál es el valor agregado que yo le pongo. ¿Qué es lo que hacia dónde me dirijo? ¿Qué tipo de clientes quiero? ¿Quiero gente masiva de $5, de $10? ¿O quiero una persona que me venga a pagar $150 la noche? ¿O $300 la noche? ¿Dónde gano más? ¿Cuáles son las políticas de Estado? ¿Cuál es la política del sector en el que estoy? Entonces, eso es también tratar de entender o mapear mis actores. Y claro, ahí viene un concepto y ustedes deben haber visto también. Una cosa es la cadena productiva y la otra cosa es la cadena de valor. Cuando yo estoy hablando de cadena productiva, estoy hablando de todo el engranaje que tengo en el sector. Pero cuando yo estoy hablando de cadena de valor, es mi negocio, mi empresa, cómo estoy mejorando los recursos. Entonces, hablar de cadena productiva y hablar de cadena de valor es una línea súper delgada. A ver, les pongo así el ejemplo más rápido de cacao. Cuando hay un poco de productores de cacao, tienen una asociación, sacan el mercado, sacan un producto, generan una asociación. Eso básicamente es una cadena productiva, ¿ya? Que están inmersos productores, agricultores, centros de acopio. De pronto tienen una asociación para producir el cacao. Eso se entiende como cadena productiva. Pero si ya hablamos de una empresa tipo Callari, Pacari, una empresa en sí, ahí aplica los conceptos o los principios de cadena de valor. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar eficiencia de la empresa, reducir costos, mejorar la rentabilidad, tener una ventaja competitiva. Y ahí lo que yo estoy haciendo es teniendo ventaja competitiva hacia mis competidores, buscando un nicho de mercado, que voy a tener que aplicar normas internacionales, depende de donde yo vaya a exportar mi producto. Tendré que sujetarme a las políticas regulatorias de cada país, normativas internacionales, no solo de exportación, sino también de aceptación del producto. Y eso también se entiende como una verdadera cadena de valor. Entonces, yo tengo que hacerlo bien y hacerlo mejor que mi competencia, reducir costos, copiar lo que ellos hacen, las mejores prácticas,
para tratar de reducir costos. Cuando nació el criterio de la parte de cadena de valor, que es netamente, que cadena de valor es netamente empresarial, y cuando hablamos de cadenas productivas, en cambio, es el desarrollo local de las ciudades, cantones, provincias o el país, que son dos conceptos muy ligados, una línea muy fina, pero cuando yo estoy hablando de cadena de valor, en cambio, es un criterio empresarial. Y cuando estoy hablando de un criterio empresarial, ¿qué es lo que busca un negocio? ¿Para qué me pongo un negocio? Yo sé que todos quieren salvar el planeta, el desarrollo sostenible, la Pachamama y todo. Pero ¿cuál es el fin de tener un negocio? Generar ingresos. El fin último que se busca de todo esto, ¿qué es? La rentabilidad. Y en un mercado donde de pronto ya no pueden competir en precio, ¿qué es lo que buscan ustedes? ¿Reducir costos o no? Para tener un mayor margen de utilidad. Cuando ya el mercado llegó a ponerles el techo o el tope del precio, tienen que reducir costos, tienen que mejorar sus procesos. Y otra cosa es la innovación constante, porque si no innovan, ¿cómo mejoran? Dentro, a ver, cuando yo les hablaba al inicio, que dentro de cadenas de valor también se hace innovación, se hace una completa innovación. Si ustedes no miden procesos, no estandarizan procesos en temas de producción o de servicios, no miden los procesos, no ven cuánto les cuesta, no ven cuánto les retrasa, no ven las actividades que no les genera valor, están o no están perdiendo tiempo y recursos. ¿Qué dicen? Buenas noches. Bueno, Eh, Buenas noches. Mire, yo estoy un poquito, ¿cómo es esto? En contrario a su pensamiento de respecto, si bien de la cadena de valor con criterios empresariales. ¿Aló? sí, sí, es válido. Sí, sí, me escucha. Ya. Sí, Sí, tiene criterios empresariales. Sin embargo, tocó algo de Callari, que más o menos conozco y he leído un poquito de sus estudios económicos y tiene criterios empresariales. Habla de reducción de costo, más sin embargo, la generación y la rentabilidad que genera es para devolver al productor que ellos perfecto. compran su producto. Allí, ¿cómo reduzco mi valor? ¿Cómo minimizo mis costos? Y asimismo, si la diferenciación o la ventaja competitiva que tiene Callari, que es la producción bajo sistemas chakras como ventaja competitiva, bajo los criterios de nacionalidades y pequeños productores, ¿sí? Esa es mi ventaja competitiva a la cual yo le podría generar más valor o que eso me genere más valor, ¿ya? Ya, Asimismo, este, el momento de yo hacer una certificación, sea ISO cualquiera, me significa qué cosa, costos, subir. Y a las certificadoras, las que emiten estos certificados, no hay cómo bajarlos. ¿Sí? Tres, el cuidado que ellos tienen o para hacer procesos productivos y para hacer su barra de chocolate o su materia prima en grano, ya tienen estandarizados sus costos, ¿sí? Y le sumo lo que hay menos de $3. Entonces, como yo controlo todos mis costos y me va a valer 5, mi rentabilidad la, la saco de esa diferenciación. De todos esos valores que vienen en el producto, le saco. Y más no en el tema de reducir costos. Entonces, no sé si me debe entender. Ahí tengo una contradicción. ¿Cómo reduzco costos? Va a afectar. Uno, no poder escalar. Dos, dar. Sin embargo, de los costos reducidos, voy a generar rentabilidad. ¿Cómo me juego en ese aspecto? Entonces, de ahí que digo, de pronto no coincido mucho con alcanzar la rentabilidad como cadena de valor en sí.
A ver, ahí se cortó un poquito. Es muy buena pregunta. A ver, No, sí, lo que sí, pasa es que ahí la pregunta, se sí. escucha ¿Cómo, entrecortado. cómo Se le escucha reduzco los entrecortado. valores y no sé qué pasó, está media maluca la conexión. Ya. Mi Le- pregunta, no sé si se me escucha, mi pregunta es al final, ¿cómo reduzco los costos? ¿Sí? Y antepongo mis criterios empresariales de alta rentabilidad, en todo caso, en el caso Callari específicamente hablando. Ya. A ver, vamos a una cosa. En el tema que Dari es una asociación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, correcto. Ya. Tiene participación comunitaria y a lo que yo me voy, en todo ese proceso entre los recolectores de la materia prima, el procesamiento y todo, tiene una participación comunitaria. Eso yo le llamo cadena productiva, que hay actores en este sentido de la chacra, el proceso y todo lo demás. El proceso interno que se lleva dentro de la empresa en sí, ahí ya se aplica en los criterios de cadena de valor, estandarización de procesos, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de producción y que depende que de ahí dónde tenga que vender o exportar su producto. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, hasta allí sí. Ya. Ahora, la pregunta que usted me decía, desde los criterios empresariales de negocios, llega un punto donde ya de pronto no se puede bajar de precio. O sea, y de pronto el mercado ya lo determina. Y una de las cosas de los criterios de cadena de valores en sí, los criterios de cadena de valor, yo decía, pero que neta ya se vuelve para la empresa, que busco es eficiencia en costos, buscar la ventaja competitiva y mejorar la calidad o innovar los productos para entrar a competir en el mercado o buscar nuevos mercados. Y ese ya es un criterio empresarial. Correcto. ¿Ya? Y yo les decía que cuando yo aplico el tema de criterio de cadena de valor, que es netamente empresarial, y dentro de esto viene que hay que levantar procesos, que hay que entender las actividades primarias, las actividades, clasificar las actividades que me generan valor, y de ahí luego tengo que buscar también mejorar la satisfacción del cliente para al final tener una rentabilidad. Y cuando yo conozco el know-how de mi negocio, de mis procesos productivos, todo negocio tiene su know-how, su receta clásica, como KFC tendrá su receta clásica, Cadbury tendrá su dosificación y como Coca-Cola también tiene su formulación. ¿Se hace o no se hace mejoras ahí de reingeniería? Sí, por supuesto. ¿Ya? ¿Se hace o no se hace ahí innovación? Así Con- es. Constantemente, ¿ya? Y ahí ya vienen criterios de mejora del producto constante, una innovación constante. Y por eso yo le decía, cuando yo tengo el criterio claro de cadena de valor, que es netamente ya dentro del negocio de la empresa, y otra cosa es entender la parte de la cadena productiva, donde están inmersos agricultores, políticas del Estado, políticas gubernamentales, directrices de la política pública, sí, pero eso se entiende como dentro del enfoque de la cadena productiva, que también es una línea delgada, que también hay participantes, que también hay stakeholders, que también hay grupos de interés, pero ya dentro del negocio también hay que entender que hay otros stakeholders. ¿Estamos claros ahí? Sí, sí, en todo caso, lo que me viene ahorita es de que cuando es una empresa rentable, callar y que gane $1 versus sus costos que tiene versus una empresa que gane 5. De pronto ahí se va a generar, como usted acaba de decir, de pronto la rentabilidad que tiene que hacer la empresa sí o sí. Ya.
Bueno, ya cuando hablamos de temas empresariales y temas de rentabilidad, hay una línea delgada. Depende del nicho el nicho de mercado, porque no necesariamente es producir más para ganar más, y muchas veces hay que tener un criterio, ¿no? ¿Hasta dónde me da la capacidad de producción? Y para eso me sirve entender mis procesos y analizar la cadena de valor. Claro, así es. Porque el hecho de querer cumplir grandes pedidos y no tener la capacidad técnica y tecnológica, muchas veces no me puede dar la rentabilidad que yo espero. Y a veces es preferible mantenerse en el mismo volumen de producción, ¿no? Y al menos en este tipo de negocios, en Decadari, que sus proveedores no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser tengo entendido que el cacao, por decir, ejemplo, no soy agrónomo, que puede ser el N51, no pueden y tiene que ser producido a cierto nivel de altura y bajo ciertos estándares, no pueden tener proveedores de cualquier lado. Entonces tienen que Claro, mantenerse sí. en el nivel de producción. Eso no es así. Así es, así es. ¿Ya? Bajo ciertos parámetros de cantidad, calidad y todo lo demás, fermentación, etcétera, y variedad, ¿no? Lo que acaba de decir. Exacto. Entonces, no pueden hacerlo de manera industrial. Verán, estos temas de bioeconomía y biocomercio está en un proceso de construcción y justo tocamos ahorita ese tema, ¿no? Cuando ya pasa a ser la parte industrial, ¿deja o no deja de ser de bioeconomía y biocomercio? No, sigue siendo. No, pero digo, si ya produciera en cantidades industriales. Pero si mantiene los criterios, sigue siendo bioeconomía, bionegocio, etcétera, porque viene y tiene las raíces de los procesos productivos bajo Ya. esos parámetros que estamos viendo, ¿no? Claro, a ver, estamos hablando que el tema de biocomercio y bioeconomía sigue siendo un concepto de construcción. Es como hace 30 años no existían los temas ambientales y hoy hay hasta un Ministerio del Ambiente. Eso no es así. Ah, sí, perfecto. Ya, Ya, ya tomando el concepto así que están construyendo, así es. ya. En ese concepto hay que estar claros y siempre y cuando se genere política pública para temas de bioeconomía y temas de biocomercio, que se den preferencias arancelarias, preferencias de importación para maquinaria, preferencias de financiamiento. Hay que cuidar el tema de la bioeconomía o el biocomercio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Santiago, tenemos una mano levantada, no sé Sí, María si Claro Belén, quiera que sí. participar. ya. Muchas gracias. Ya, ya le damos la palabra a María Belén. En ese concepto, hay que entender hasta dónde me da mi capacidad productiva, cuáles son los enfoques o los mercados a los cuales yo estoy abierto, hasta dónde yo puedo competir. Y conocer todo ese proceso es tener bien clara la cadena de valor. ¿Y cuáles son los actores que intervienen en todo ese proceso? Viene o interviene la cadena productiva. ¿Estamos de acuerdo? Ya. María Sí, sí, Belén. sí, estamos de acuerdo. Ya. María Belén. Muchas gracias. Buenas noches con todos, buenas noches, profe. Sí, creo que, bueno, ahorita para diferenciar muy bien o para tenerle bastante claro lo de las cadenas productivas versus lo que es la cadena de valor. En la cadena productiva topamos el tema de las certificaciones, en el caso de Callari. Callari, claro, debe cumplir con las certificaciones ya para la comercialización, especialmente, digamos, hablando del mercado europeo, por cuanto, claro, ese es un requisito justamente para entrar a ese mercado, que a diferencia, digamos, de alguna otra empresa nacional, igualmente, ¿no? Que no está exportando, no va a buscar esa certificación, pero ya esa certificación, ay, perdón, ya le diferencia a cómo es a callar y ya le da una ventaja competitiva igualmente en el exterior, ¿no es cierto? Ay, perdón,
voy a tener que cerrar el micrófono, sí, por ahorita, perdón. Ya. Bueno, hasta que se integre María Belén y justo con el compañero Henry, creo que era Henry, ¿no? Henry en el caso. Ya. Verán, en los temas de certificaciones, a veces hay que tener muy claro los procesos. Y muchos dicen, ¿es malo o es bueno tener certificaciones? Es, a ver, dicen, y es justo, y cuestan las certificaciones a veces sostenerlas de un año, ¿no? ¿Estamos, María Belén, de vuelta? Sí, muchas gracias. Ya. Ya, perdón. Ajá, entonces sí, justamente tener una certificación obviamente le da ese plus, ¿no? Tanto ya lo que es mercado internacional y igualmente el nacional. Por un lado, ahora hablando también justamente de estas diferenciaciones, la cadena productiva, hoy por hoy justamente con el reglamento para la exportación a Europa en lo que se refiere a que deben tener el reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, la EUDR. Por ejemplo, este cumplimiento se tiene que dar dentro de las cadenas productivas, ¿no es cierto? Y eso también justamente con el objetivo de exportar, porque yo creo que ahí creo que es importante que siempre el objetivo hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y ahí comienza también a armarse este tema de la diferenciación. Ahora justamente esto del EUDR es algo que se tiene que cumplir, a lo menos en lo que es cacao, café, que tienen que ser libres de deforestación ya en las cadenas productivas. Entonces, esta ya vendría a ser también como esa diferenciación en la cadena productiva. Y las certificaciones en cuestión de que es orgánico, también, digamos, que es de chakra, que es participan mujeres, bueno, dependiendo, ¿no? También algunas certificaciones que existen y que en el mercado o que sí, en el mercado europeo también se exigen, ¿no? Y que son muy cotizadas. Em, no sé si es que ahí justamente se tiene en cuenta, o sea, que estas acciones son muy importantes, porque dentro, claro, de la bioeconomía, hablando del modelo como tal, sí se diferencia de un industrial, ¿no? Porque este toma en cuenta, la bioeconomía toma en cuenta este triple impacto que tiene que existir, justamente porque estamos tomando recursos renovables de la naturaleza. Y tiene que haber este impacto dentro de la naturaleza en el sentido de que vamos a devolverle también a la naturaleza lo que nos está brindando, ¿no? Entonces vamos los residuos, justamente a aprovecharlos, hacer también como esta economía circular, ¿no? Dando el triple impacto que es naturaleza, las personas, en este caso las comunidades, y obviamente que tengan el ingreso económico, ¿no? Eso, eso nada más. Sí, Gracias. genial. María Belén, ¿no? Sí, verán, a raíz de esto nacen otros conceptos. Primero, por ejemplo, empezó el biocomercio, bioeconomía que es más amplio. Hay criterios de cadenas productivas, cadena de valor. Para mí la cadena de valor está inmersa dentro de la cadena productiva, así como el biocomercio está inmerso dentro de la bioeconomía. La bioeconomía es un campo más amplio, ¿no? Y claro, dentro de esto también nacen criterios de desarrollo de impacto ambiental. Por aquí había un mensaje que lo vi, que decía cómo se incorporan los costos ocultos en la perspectiva de la cadena de valor para reducir los costos de largo plazo y ambientales. Verán, dentro de la cadena de valor, cuando yo identifico mis procesos, a veces no solo tendré que cumplir los estándares al lugar donde yo estoy exportando mi producto, los requisitos que me piden, el tipo de producto que yo necesito
producir y los requisitos de la empresa y el país donde nos van a receptar el producto. Y muchas veces, a veces les piden que a lo mejor tengan normas ISO 9000 y las normas ambientales son las ISO 14000. ¿Y cómo regulo y cómo controlo y cómo cumplo los requisitos con respecto al medio ambiente? Y muchas veces hay empresas eh, o países donde quieren aceptar los productos, donde inclusive se generen o se integren varios sistemas de gestión de calidad. Y eso les da un plus. Entonces, por ahí va la pregunta de que primero yo debo entender mi cadena de valor, levantar procesos, hasta para tener una implementación de una ISO 14000 que estoy cumpliendo todos los parámetros ambientales. Inclusive hay otras empresas que les piden si están cumpliendo todos los requisitos de los trabajadores con la ISO 45000 de seguridad y salud ocupacional, y otros si tienen o no tienen responsabilidad social. Pero eso ya es integrar un sistema de gestión. Si ustedes piensan generar una empresa sostenible a largo plazo, siempre es bueno tratar de cumplir todos estos requisitos, ¿no? Ahora, siempre va a haber costos ocultos ambientales. En este tipo de cosas, siempre los costos ambientales o externalidades ambientales que se hagan efecto de producir o tratar con productos biológicos, procesarlos, generar valor y buscar una rentabilidad, siempre van a haber costos ocultos. Entonces, ¿cómo se debería analizar eso? Imagino cuánto consumo de agua y energía, cuántas están las emisiones, la generación de residuos, contaminación, cuánto se pierde de biodiversidad o cuánto se agotan los recursos naturales. Entonces, si hay que valorar eso lo pueden ustedes valorar en el proyecto. Y de pronto, ¿cuánto necesitarían ustedes destinar para la remediación ambiental? ¿Cuánto necesitarían para generar eh, o reducir las externalidades que se generen del bioemprendimiento? Esa es la pregunta, Diana. Déjame ver más preguntas. Para completarte lo que me pides, Diana, bueno, la pregunta que le hiciste. Básicamente, claro, yo el momento que estoy haciendo mi negocio o estoy generando mi bionegocio, también debo incluir en mi proyecto, o el momento que estoy elaborando el proyecto, si ya está en el proyecto en sí, cuánto yo necesito para remediar todos esos costos ocultos que se generen producto de externalidades o afectaciones del medio ambiente. Marianela, a ver, vamos, Marianela, Margot y Margot creo que está con dos, ya. Marianela. Buenas noches con todos. Bueno, eh, parte de la exposición es bastante interesante el poder juntar tanto cadenas productivas como cadenas de valor, ya que la una depende de la otra también. Em, y creo que en eso, en el país también, si bien es cierto, dentro del ámbito de la bioeconomía, también está inmerso también hacia una producción un poco más extensiva, ¿no? En muchas de las veces nosotros hablamos sobre temas de bioeconomía enfocados tal vez a las pequeñas cadenas de producción, pero cada vez si nosotros analizamos, por ejemplo, en la misma cadena productiva del cacao, que además, digamos, algunas asociaciones, organizaciones le están dando también un valor agregado y cumpliendo normativas internacionales, llámense estas certificaciones para la parte productiva como también para la cadena de valor. Este está abriendo realmente un mercado bastante importante para el Ecuador. En el caso que mencionaban, por ejemplo, de Pacari, si bien es cierto, todo nace a partir de pequeños productores como cadena productiva, pero ahí es en donde entran certificaciones, que hablaba también María Belén, me parece que era. Entran certificaciones, entra justamente el tema competitivo también. Si yo quiero realmente demostrar que soy bueno, tengo de una u otra forma que enfocarme cuál es al mercado que yo necesito colocar el producto. Y luego, si hablamos de cadena de valor, es de la misma forma, porque también nos exigen las normas internacionales mismo que debo cumplir
ciertos tipos de procesos, ciertos tipos de, de requisitos que deben estar inmersos en nuestra cadena de valor. Y tanto es así que, por ejemplo, hablaban sobre los requisitos que nos pide ahora la Unión Europea. Si nosotros haríamos y hiciéramos, mejor dicho, una evaluación únicamente, algo, algo tal vez un poquito rápido, la Unión Europea está utilizando una herramienta de autoevaluación con respecto a lo que es sostenibilidad. Ahí vamos a darnos cuenta que lo que decía usted, por ejemplo, el tema de trabajo, por ejemplo, que las personas deberían estar afiliadas, deben estar, o más que afiliadas, tener un seguro. Sí, el tema también de la biodiversidad en varias de las certificaciones que nos están pidiendo, nos dicen que tenemos que respetar la biodiversidad, respetar corredores biológicos, em, la generación de un mejor entorno, manejo de recursos naturales. Entonces, esas consideraciones creo que nos dan también a nosotros estas ventajas competitivas que necesitamos y sobre todo que esta es inversión, ¿no? Es una inversión que tal vez un productor pequeño no lo va a poder hacer porque estas certificaciones apenas nos duran un año, pero sí hay que empezar al menos por algo dentro de todos los emprendimientos que nosotros tal vez estamos en el medio o estamos en nuestras comunidades, haciendo que esto sea posible llegar a todos y sobre todo que nos genere una viabilidad económica y con principios ambientales y procesos de debida diligencia, que es lo que ahora nos están indicando. Entonces, yo creo que justamente este espacio es el que nos va a ayudar como a aclarar un poco más sobre qué es lo que tenemos que seguir avanzando, seguir mejorando y buscar y gestionar recursos para poder llegar a mercados internacionales. Y sería bueno también que esos recursos también no solamente se apliquen a mercados internacionales, sino también al consumo interno, al mercado interno, al cliente interno, porque nos estamos olvidando de que nosotros comemos lo que sea sin condiciones de calidad, basados en productos, pueden ser estos de bioeconomía, pueden ser de cualquiera de las líneas económicas que se tienen, pero nos estamos olvidando lo principal, que nosotros también somos consumidores y estamos siendo irresponsables en muchas de las veces con nuestra salud. Entonces, eso creo que también nos van llevando aprendizajes en el día a día al poder topar estos temas. Gracias. Gracias, Mariana. ¿Verdad? Tú pues una cosa súper importante, ¿no? Cuando uno entiende en sí la cadena de valor en el que estoy inmerso, la asociatividad es muy buena, las cajas de ahorro son buenas, las cooperativas son buenas. Hay que entender todos los actores en los cuales estoy participando. Y claro, ¿no? A veces dentro hay cosas, como decías, hay certificaciones que cuestan, hay certificaciones que sí nos genera un costo a los productores. Pero, por ejemplo, hay que también generar que una política pública, esas certificaciones o nos financia el Estado o genera una política pública donde se reduzcan los costos o exista una mayor flexibilidad para acceder a ese tipo de certificaciones, porque son las exigencias a nivel del mercado internacional, ¿no? Entonces, dentro de eso también hay que buscar ese espacio. Y como líderes, si ustedes emprenden, ustedes tienen un negocio, les invito a que entiendan bien dentro de su sector, comprendan no solamente intuitivamente, sino levanten información, cuáles son los principales actores, busquen la asociatividad y se busque impulsar la política pública, ¿no? Donde estas certificaciones inclusive se abaraten los costos, o sea, una política de Estado darles ciertas certificaciones. Pero es importante entender esta parte de cadena productiva y cadena de valor. Profe, Eh, sí, a ver, soy ¿quién? Margot. Margot, vamos, Margot, Sí, justo. no me queda clara la diferencia entre cadenas productivas y cadenas de valor.
La diferencia que noto es que la cadena de valor busca satisfacer una necesidad de su cliente, de su mercado. Pero al final las cadenas productivas también, sino cómo venden. Ya, Entonces, ya, discúlpeme si me puede dar ejemplos concretos de ya, empresas que sean ya, cadenas productivas y de ya. empresas que tengan cadena de valor. Gracias. A ver, gracias, Margot. Justo está la diapositiva y me iba a ir a eso, ¿ya? Vamos, Manuel, y me dejan explicarle esta partecita, ¿ya? Muchas gracias, profe. Sí, lo que yo quería aportar es una de las situaciones en que, muy comparativo con una exposición o explicación que daba la compañera, que acá en el Ecuador también hay el tema del consumo local. Y dentro de esto sí hay normativas y reglamentos que nos exigen a cada uno de cualquier tipo de emprendimiento que se deben ir cumpliendo. Por ejemplo, usted lo mencionaba, el tema de los manejos de residuos, ¿no? Entonces tenemos ahí varias normativas ambientales que está dentro del manejo ambiental en tener que dice cualquier proyecto o actividad tiene que tener un plan de manejo ambiental dependiendo de la categoría que se lo hace. Entonces ahí ya está inmerso a nivel local. Hablando en el tema de la parte de la seguridad y del trabajo, está el reglamento 2393, que es la parte de seguridad y salud de los trabajadores. Entonces son normas nacionales que nos piden acá. Pero cuando ya lo hablamos de un tema de ISO, ya son temas ya para temas de exportación o de un comercio interno también, pero ya más fuerte. Y acordémonos que sacar una ISO que a través que puede ser de Buro Veritas, los precios de costos para estos temas son grandes, ¿no? Hay que hacer un tema de procedimientos sumamente grandes. Pero primero yo creo que para que pequeños emprendedores que van con el tema de la bioeconomía, se debe ir fijando estas normativas nacionales que te van rigiendo. Por ejemplo, mencionaba una de las compañeras que todos los que son parte de una asociación y que están haciendo un tema productivo de X producto, tienen que estar asegurados. Y si usted lo analiza un poquito, pues no están dentro de esas, porque no están conformados de una manera ahí. Si tienen algún tipo de categorización ambiental para el tema de algún tipo de producción, tampoco están certificados con temas ambientales o no tienen planes de manejo ambiental. Y si hablamos para el tema de lo que son los certificados por procesos de garantía de iniquidad y cumplimientos legales de alimentos, muchos de ellos sí lo están cumpliendo y están en temas de procesos a pesar de las buenas prácticas de manufactura. Y de igual manera, algunos están entrando en la parte orgánica mucho más, pero hay que certificarlos. Pero hay el Global Gap también, que es uno de los productos a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, ya no ministerio, sino ya se fusionó. También hay otros temas de certificaciones que les dan, las buenas prácticas ambientales o agrícolas que también existen. Entonces, yo pienso que en estos temas, en temas de cadenas de producción y análisis de la cadena de valor, primero deberíamos empezar enfocando al tema del emprendimiento de bioeconomía, cumpliendo la parte normativa nacional. Y de ahí ir empezando los otros escalones que son con temas de las ISOs que empiezan, ¿no? Porque son muy pequeñas. Por ejemplo, doy un ejemplo táctico. Si yo quiero un tema de producción de vainilla, voy a empezar primero con la parte local cumpliendo todo lo que me hice. Y una vez que yo ya tengo un tema de producción, que no va a ser mucha, este producto me va a servir más para el comercio nacional que de exportación, porque no voy a tener una suficiente cantidad y demanda para el exterior. Pero si nos asociamos entre algunas instituciones o bioemprendedores que están en el tema de producción de vainilla, ahí sí irlo pensando en estos tipos de certificaciones. Creo que esa parte es fundamental que ir cumpliendo con normativas nacionales que te exigen también, ¿no? A mi Sí, punto de vista. sí, Gracias. sí, muy de acuerdo, Manuel, ¿no? Sí, muy de acuerdo. Claro, ¿no? Y bueno, vamos paso a paso. Me encanta, me encanta que participen, me encanta que den su punto de vista porque eso es enriquecedor. Todos tienen diferentes experiencias. No estamos en un colegio, es un diplomado donde todos tienen diferente formación y todos los puntos de vista son súper bienvenidos porque es construir criterio, actuar con criterio y participar con criterio. Así que les agradezco mucho, mucho esta parte de participar. Verán.
vamos, y justo me quedé en eso, y valga la explicación para la compañera, yo decía, una cosa es las cadenas productivas y otra es la cadena de valor. Y hay un criterio bastante erróneo en confundir que todo es la cadena de valor. Y aquí es lo que les voy a explicar por qué. Y es una línea delgada, es súper delgada. Y es para que se vayan ustedes con el criterio, una cadena productiva y una cadena de valor. ¿Ya? Verán, conceptos fundamentales de una cadena productiva, y yo les decía que se enfoca básicamente en el desarrollo rural. Busca integrar pequeños productores, optimizar la producción y busca también la comercialización. Estamos hablando del tema del cacao. Eso no es así. El cacao, la vainilla, Claro que ya, toda la producción que tenga. Todo ese enfoque se habla de cadena productiva. No es una cadena de valor en sí. Existe un mal criterio, mal difundido, que dice que es una cadena de valor. No, es una cadena productiva, donde empieza y se busca el desarrollo local, rural, parroquial, provincial, y donde busca integrar pequeños productores, optimizar la producción. Aquí se les puede dar semillas, se les enseña a sembrar, se les da microcréditos, se busca asociaciones, se busca que se genere asociaciones y ellos buscan comercializar. Supongamos que llega el cacao y ¡pah! Resulta acá en la cadena de valor está la empresa, ¿ya? No le pongamos cadena y pongámosle cacao Express Amazónico o café Express Amazónico, ¿ya? Cuando yo ya tengo claro esto a través de políticas de desarrollo local, estoy hablando, ¿cuál es la política del gobierno de financiar créditos, la política de desarrollar el agro, de darle semillas a través de, o sea, puedes ir a través del INIAB, a través del Consejo Provincial, del Ministerio de Agricultura, créditos a los productores, todo ese engranaje hasta que el productor lo saque al centro de acopio? ¿Cómo se llama eso? Cadena productiva. ¿Estamos claros hasta ahí? Correcto. correcto. Ya. Y cuando ya llega la empresa y recoge del centro de acopio y empieza a procesar, a generar el mejor chocolate, a dosificarle y buscar mercados internacionales para colocar esto, ¿cómo se llama eso? Eso es cadena de valor. Porque aquí sí voy a buscar reducir costos. Bueno, acá también se busca reducir costos, ¿no? Pero acá ya son políticas sectoriales. Acá ya es un negocio, ya es una empresa donde yo tengo y busco obtener ventaja competitiva. Busco optimizar cada actividad. Busco ver cuáles son los eslabones o los cuellos de botella para mejorar mi producción. ¿Ya? Ahora, son similitudes totalmente conceptuales. Los dos crean valor, Eh, los dos, Perdón, sí, buenas noches. Una consulta. A ver, ahí me gustaría preguntarle, ¿la cadena productiva es solamente producción primaria o también puede ser transformación y la cadena de valor, pues ya obviamente es transformación, pero no sé si también va desde, digamos, la producción ya, primaria? ya, Eso, gracias. ya, muy bien. En la cadena productiva, básicamente es producción primaria, ¿ya? Es lo que tenemos actualmente. Se produce cacao, se produce vainilla, se produce, ¿cómo es? La papa china, acá en la Amazonía. Cuando ya llega la empresa y empiezo a darle el valor agregado para colocar a los mercados, buscar, hacerles de snacks, la papa china se me ocurre hacerles de snacks, el café de hacerle procesado, el cacao generar chocolates, ahí estamos hablando de una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Sí, Ahora, gracias. ya, hay similitudes conceptuales que generan valor, crean valor, sí, crean valor. Los dos conceptos, cadena productiva, la cadena productiva y la cadena de valor, los dos crean valor, ¿ya? Porque los dos modelos analizan y optimizan cada etapa de producción y comercialización dentro de su etapa. Y por el otro lado, también los dos analizan actividades. Sí, los dos tienen actividades primarias y secundarias. Los dos buscan maximizar valor. Los dos buscan
generar mayor utilidad o rentabilidad, tanto el productor de las actividades primarias, del agricultor que está allá, versus la persona que ya le da valor o producto agregado a ese verde, esa yuquita, ese plátano, ¿ya? Ahora, que en los dos hay que buscar tanto la política sectorial, gubernamental, los dos tienen que mejorarse la competitividad, ¿ya? El uno busca la integración para aumentar la sostenibilidad del mercado. Los dos buscan ese mismo criterio. Y ahí viene. Ahora, ¿cuáles son las divergencias de la diferencia de los dos? Si yo hablo de cadenas productivas, estoy hablando de un ámbito de desarrollo local, rural, ¿ya? Ahora, si yo hablo de cadena de valor, específicamente de cadena de valor, y uno de los gurús, que es Michael Porter, habla de gestión empresarial individual. Aquí ya son dueños que buscan darle un valor agregado, se invirtió maquinaria, se generó un proceso, encontraron, yo que sé, el mercado objetivo donde se tiene que exportar el valor agregado. Acuérdense que ¿dónde se gana más? No es en producción primaria, se gana siempre generando valor agregado a los productos. ¿Ya? En el tema de cadenas productivas, siempre se tiene que hacer un análisis territorial y de sostenibilidad, ¿no? Y aquí hay planes sectoriales de desarrollo, hay el Plan Nacional de Desarrollo, hay los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de cada territorio, se miran las fronteras agrícolas y aquí se genera un análisis completo de acuerdo al territorio en cadenas productivas. Es como decir, hay 1.500 productores en Pastaza, 2.000 en Napo, 1.000 en Sucumbíos. Ahora, en cadena de valor, ¿qué es lo que yo busco? Aquí sí busco optimización de actividades empresariales. ¿Cómo yo genero la mejor manera? Aquí vienen ya las normas ISO, y no solo hay ISO 9000, hay 18.000, 45.000, 22.000. Hay buenas prácticas de manufactura. Y dentro de estas actividades empresariales, ya una vez que se mejoran los procesos, ahí se pueden utilizar filosofías Lean Six Sigma, filosofías empresariales de mejora de la calidad total, enfoque de la calidad total, certificaciones nacionales e internacionales. Aquí viene la optimización de las actividades, justo lo que se decía. Ya tengo mi negocio, sé cuál es mi mercado meta, sé las exigencias del mercado, sé lo que me está pidiendo mi producto, lo que estoy transformando, y aquí yo genero lo que son mi optimización de actividades empresariales. Ahora, en cadenas productivas, ¿cuál es la finalidad? Igual genera un desarrollo sostenible, ¿no? Y se genera la inclusión social y laboral del desarrollo local rural. Cuando yo estoy hablando de mi empresa en sí, estoy maximizando la competitividad y la rentabilidad de mi negocio. Aquí analizo yo los costos ocultos. Aquí también puedo analizar los costos de producción para que el productor tenga estándares de calidad, pero que los dos van ligados de la mano y son una línea súper delgada y que los dos tienen que llevarse y que ninguno tiene que trabajar fuera de su enfoque, hay que tener una línea delgada. ¿Dónde se generan políticas públicas? Aquí. ¿Dónde debe haber intervención del Estado? Puede aquí. Todas las normas y requerimientos aquí. Y aquí se genera negocios. Entre estos dos se generan negocios. ¿Claros en esta parte? Sí, señor. Ya. Ahora, dentro del impacto social y económico, con un enfoque de cadena de valor, ¿ya? ¿Qué hace la cadena de valor en sí? Mejora la posición competitiva de la empresa, pero no necesariamente busca el desarrollo local, ni tampoco la sostenibilidad ambiental. Entonces, es un enfoque netamente más empresarial. Acuérdense que cuando se hace responsabilidad social, por más responsabilidad social que haga una empresa, busca igual vender sus productos para tener una rentabilidad. Es el marketing social que se hace. Y cuando yo estoy hablando de cadenas productivas, en cambio,
mejoro las condiciones de vida rural, trato de sacar del cinturón de la pobreza y se genera oportunidades para sectores marginados. Y esa es una política de gobierno, es una política ministerial, una política de desarrollo local, y para eso están el Ministerio de Agricultura, están entidades financieras que les dan acceso a créditos, facilidades o bancarización de los productores, y adicional a eso, también intervienen los GATS provinciales y los GATS parroquiales, de acuerdo a sus competencias. Ahora, los dos es súper importante, porque los dos fortalecen la cohesión social y se reduce la pobreza, tanto en el sector privado, porque irán a ganar un salario digno, y la parte de desarrollo local, que será el principal proveedor para la empresa o el negocio, que hay que cuidarlos los dos, hay que intervenir en los dos, ¿ya? Y en la aplicación práctica, sí, para que se entienda claro, la cadena de valor siempre es aplicable a empresas individuales en contextos netamente competitivos. En cambio, para el desarrollo rural, se tiene que hablar de cadenas productivas, donde debo integrar a los pequeños productores y fortalecer lazos con los negocios y las empresas. ¿Qué es necesario? Que los dos sean complementarios entre empresas locales y productores rurales. Verán, para medir bueno, herramientas y metodologías, ¿ya? Para metodologías, para saber y estructurar bien una cadena de valor, según los gurús de Michael Porter, y en la práctica también se hace así, en cadenas de valor se dividen en actividades primarias y actividades de apoyo. ¿Y qué es lo que busco? Reducir costos, tener ventaja competitiva, generar mayor rentabilidad y reducir los cuellos de botella. Es más, es decir, hago lo mismo que mis competidores a menor costo, en menor tiempo y con mayor calidad. En cambio, en cadenas productivas, voy a tener que hacer un análisis territorial. ¿Cuáles son los potenciales económicos, territoriales y productivos del país, de la zona, del sector, del local? ¿Quiénes intervienen ahí? Es donde se tiene que generar política pública para fortalecer esos sectores. Ahora, ¿por qué es importante de los dos lados? Porque debe haber una combinación netamente con el desarrollo para un beneficio mutuo. O sea, desde este contexto, desde una visión entre cadena productiva y cadena de valor, no pueden ser aislados. Los dos netamente tienen que coexistir de una manera sostenible para generar el desarrollo local y el desarrollo empresarial. ¿Ya? ¿Qué busca el uno? La cadena de valor siempre buscará la ventaja competitiva, que no es nada más que hacer lo mismo que hacen mis competidores en el campo privado y generar rentabilidad. Y en cambio, las cadenas productivas promueven el desarrollo inclusivo y sostenible de una determinada región. Ahora, como yo les decía, los dos enfoques buscan beneficiar a las empresas locales, a los productores rurales, mediante la cooperación, pero combinados pueden optimizar procesos y fomentar el desarrollo equitativo. ¿Está claro la compañera que nos preguntó? Ya se fueron, es viernes, ¿no? Sí, profe, gracias. Ya, ¿está claro? Yo les hago una pregunta aquí. ¿De qué vamos, cuando hablemos del cacao, de qué vamos a hablar? ¿De cadena productiva o cadena de valor? Una cadena productiva me parece que más se Cadena logra. productiva. Ya. Cadena productiva. Cuando yo- Depende. O Cadena sea, productiva. sí, depende, porque puede, Podemos hablar de las dos. ya. Depende también. A ver, ¿de qué depende?
En Depende de mi, todos los procesos que abarque este producto. En Ejemplo, lo que, en lo acopio que, en y lo que venta está en grano. inmerso, ¿no? En lo que está inmerso. A ver, Así vamos a es. responder preguntas. Vamos. Andrés Arias, Paola Fernández y Rafael Guinda, ¿ya? Hola, buenas noches. Listo, Andrés, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Aló. A ver, Ok, vamos con Mira, Andrés Arias. ¿me escucha? Ok, profe, yo tengo, Andrés aló. Arias. Mi pregunta va dirigida hacia los bienes y servicios. O sea, cuando no hay transformación, sería una cadena productiva, pero si está transformado, sí sería una cadena de valor, ¿cierto? Es como la diferencia principal. No se te escucha muy bien, Andrés. ¿Le escuchan Andrés o soy solo yo? No se lo escucha bien. Tiene baja conexión, creo. Ya, hagamos una cosa, Andrés. Puedes escribirlo en el chat y yo te respondo la Sí, pregunta. es la pregunta del chat. Ya, escríbelo por el chat, ¿ya? A ver, vamos, Paola Fernández. Bienvenida. ok, ¿me escucha, profesor? Sí, Ok, vamos. bueno, mi gran duda es que, por ejemplo, el tema de la due diligence que está haciendo la Unión Europea enfoca mucho cadena de valor, pero digamos, nosotros como técnicos y acompañantes de los procesos, tenemos que entender que es una cadena de valor donde la trazabilidad es muy alta. Y es alta porque eso les va a dar, digamos, un tema de competitividad a las asociaciones o, digamos, a las diferentes comunidades que se están uniendo para sacar los productos desde la parte del recurso natural, pero también para pensar mucho más en grande, para apoyar al Estado, porque a veces el Estado queda un poco corto con el fortalecimiento de las cadenas productivas debido a las extensiones en nuestros, digamos, en nuestros países. Entonces, aquí un poco el due diligence, lo digo porque trabajo con la Agencia de Cooperación Alemana, lo estamos haciendo fuerte, es para poder trabajar en cadenas de valor a nivel de microempresarios o medianos empresarios, pero justamente necesitamos que se fortalezcan porque sabemos las debilidades gigantes que tienen los estados en los países de acá de Latinoamérica. Entonces, es vital que lo podamos hacer porque las cadenas productivas tienen muchas debilidades y lograr que, por ejemplo, hagan análisis de sostenibilidad es muy complicado por los costos que se tienen. Pero si el empresario puede entender que necesitamos hacerle trazabilidad de que sus proveedores no hayan hecho deforestación, es vital. Y eso fortalecemos no solamente desde la parte económica y de competitividad, rentabilidad de las empresas, sino también de esa responsabilidad social y ambiental que tienen los empresarios con los territorios para poder generar desarrollo rural. Muy bien, Pau. Topaste un tema y justo es lo que me voy a ir luego a otra presentación, a explicarles. Porque es importante entender también la cadena de valor ya dentro de la parte empresarial. Aquí viene un punto, porque el empresario en sí necesita o no necesita seleccionar los mejores proveedores. Y Sí, para seleccionar los mejores proveedores, necesito que exista una política gubernamental para que también ellos produzcan el mejor producto, la mejor materia prima, ¿no? En ese contexto. Entonces, lo que ustedes vieron es una línea delgada que hay que fortalecerla de lado y lado, y a veces a nivel macro se habla de cadenas productivas, se debe hablar del criterio conceptual es cadena productiva, y cuando ya hablo empresarialmente, el verdadero concepto es la cadena de valor. Vamos, a ver, aquí más, Mabel, Mabel Andrade. Sí, gracias. Ya se me cansó la mano ahí de, de tenerla levantada. No, me disculpo. Yo sí quería hacer a lo mejor la reflexión que ahora toca es de cadenas de valor sostenibles, porque ya estamos en un momento en el que no podemos ver la empresa o lo empresarial tan aisladamente. Entonces, ya varios lo han mencionado en el chat, hay presión internacional desde cómo se obtienen los insumos, etcétera. Entonces,
la Unión Europea marca la agenda, entonces tienen que ser libres de deforestación. Entonces ya no es solo el control empresarial de los procesos como tal. Entonces yo sí creo que el concepto de cadena de valor está inmerso en la cadena productiva, pero además tiene que ya venir ligado con la palabra sostenible. Entonces, esa creo que, y se fue aclarando un poco con las diversas explicaciones, etcétera, pero era el tema que a mí me faltaba y que creo que es lo más actual, que es hablar de cadenas de valor sostenible. Ese Ya, comentario. a ver, ahí viene, a ver, no sé, bueno, lo topé desde un tema, y cuando habla también del tema empresarial y también entender la cadena de valor, hay tres dimensiones que también son fundamentales. O sea, una cadena de valor debe topar el tema económico, debe topar el tema social y también debe topar el tema ambiental. Cuando alguien de los compañeros de ustedes preguntó qué pasa con los costos ocultos del impacto ambiental que se genera a veces de tener un bioemprendimiento. Y esos costos ocultos hay que incluirlo en el proyecto, o sea, valorarlo. ¿Cuál es el impacto ambiental que yo estoy generando? Y creo que poco a poco la sociedad sigue caminando al punto de que no solo debo tener rentabilidad económica, sino que también hay que tener la triple rentabilidad que se habla, ¿no? Económica, social y ambiental, o el triple impacto que se está buscando en la sociedad. Y por eso son conceptos y criterios en construcción donde ya no solo se busca rentabilidad, sino que también se busca una retribución social, una retribución ambiental y una retribución económica. Y hay que entender todo eso, ese término, ¿no? Desde dónde va, iría mi cadena de valor ambiental, perdón, cadena de valor sostenible. En términos sencillos, debo entender que tengo la materia prima, que tengo la producción, que tengo la transformación, cómo genero la distribución, el consumo y la recuperación y reutilización de eso. Y nace otro criterio, que más adelante ustedes lo van a ver, economía circular. Entonces, en economía circular y mercados donde se encuentran los productos, ahí es donde hoy por hoy son mejores pagados. ¿Estamos? Sí, exacto. Lo que decía es como Porter no lo consideraba, digamos. Entonces, desde la mirada de Porter y de cómo ahora ya se debe ir integrando todo lo que dices, ¿no? El triple impacto, etcétera. Entonces, si tal vez nos puedes compartir a lo mejor bibliografía de este tipo de Sí, sí, cosas. sí, sí, ¿Sí? encantado. Yo les voy a colgar unos libros de esto. Ya. Perfecto, gracias. Ya, ahora, Mabel, lo que yo quería decirles de la parte es que hay que tener el concepto claro. Había que separar el concepto de cadena productiva y la cadena de valor, pero sin dejar por fuera el impacto económico, social y ambiental que se puede generar de un bioemprendimiento. Tal vez ahí me aclaras. Porque ¿cómo lo separas desde el inicio si, por ejemplo, te piden el libre, cacao libre de deforestación? ¿Cómo separas lo productivo con lo, con lo ya digamos, lo procesado? No se te escuchó muy bien. Perdón, tengo algo de ruido, pero mi pregunta era, es que esa línea delgada quizás para mí no está tan delgada. Entonces, esa línea delgada que tú dices ok, separemos lo productivo ya de la cadena de valor con lo empresarial, ¿verdad? ¿Cómo sería si quieres hacer la cadena de valor del cacao con este nuevo mandato de libre deforestación? Ahí pienso que nos tocaría hacer la trazabilidad del producto. Una identificación, georreferenciación, producción, verificación. Y ahí, si ya es una política de Estado de certificarte, generar toda la trazabilidad y también certificar esa trazabilidad al país o lugar donde tú vas a vender tu producto. Pero claro, ¿no? Habría que buscar
esa trazabilidad. Exacto, incluso se postergó justamente porque el país no está en condiciones de esa trazabilidad, por ejemplo. Entonces, ya no depende de tu empresa, ya, ya va No, más allá. claro, va Entonces, más allá, pero por eso decía, es muy importante la asociatividad, es muy importante buscar políticas de Estado y política pública, ¿no? Y la política pública no solo le genera el Estado, sino son estas necesidades de por medio. A veces la política pública nace de las necesidades del territorio. muchas gracias, porque hay muchos levantados, levantadas las manos. Ya, ya listo, a ver. Rafael, Gracias, profe. Buenas noches, compañeros, compañeras. Sí, yo quisiera responder un poco, digamos, la inquietud que usted planteó, profe, respecto a si es cadena productiva o cadena de valor lo del cacao. Sí, para mí son de pronto las dos, ¿no es cierto? Y voy a tratar de ejemplificar, digamos, por ejemplo, la cadena productiva del cacao en la provincia del Napo, sí, solo para coger, digamos, una provincia, ¿no es cierto? Para mí esa cadena productiva está constituida por quién, por los productores, por supuesto, que pueden ser individuales, que pueden ser asociados también. Sí, hay en Napo hay un sinnúmero de asociaciones, ¿no es cierto? Unas que están dedicadas precisamente a beneficiar o hacer el manejo post cosecha del cacao y otras que inclusive han avanzado un poquito más, ¿no es cierto? Y que hacen ya el procesamiento, digamos, del cacao seco y que lo transforman, por ejemplo, en pasta de cacao. Sí. Y por supuesto, están otros actores también, ¿no es cierto? Que son la parte de comercialización, quien desarrolla, digamos, esta parte del transporte, ya sea fluvial o terrestre, ¿no es cierto? Fluvial en el caso de algunos productores que están a las orillas de los ríos, ¿no es cierto? El transporte que, por ejemplo, desarrollan quienes van y trasladan el producto, ya sea como cacao seco o como cacao con valor agregado sí, hacia Quito o hacia otros sitios desde donde, digamos, o hasta donde, digamos, se puede, digamos, llegar para brindar cacao seco a las industrias, por ejemplo, que están acá en Quito o en otras provincias, perdón, en otras ciudades, sí. Entonces, hay un sinnúmero de actores de una cadena productiva como tal, en este caso la del cacao. Ahora, la cadena de valor, yo le veo que es un poco, digamos, ya un poco más una cuestión de cómo es de analizarlo ya a nivel de cómo es de empresa o de emprendimiento, sí. Por ejemplo, si yo cojo, por ejemplo, para analizar la cadena del valor de la asociación Satsayaco, sí, como es una organización que está dedicada precisamente al manejo post cosecha de cacao, pero que también está dedicada ahí en Napo, está dedicada también a la elaboración de pasta de cacao, sí. Entonces ellos tienen por supuesto, tanto para el uno como para el otro, tienen procesos, ¿sí? Tienen costos, generan ingresos, ¿sí? Y ahí se puede hacer, de hecho, digamos, un análisis de la cadena de valor de cómo es del producto cacao seco o del producto pasta de cacao, ¿sí? Generado por esta asociación. Que dicho sea de paso, digamos, yo las considero, digamos, como empresas, ¿no? Como empresas, porque básicamente también están, digamos, como usted decía, profe, en principio están, digamos, tras una rentabilidad, ¿no es cierto? Una rentabilidad financiera para mí, no económica, financiera como tal. Y no solo, digamos, la generación de ingresos, porque sí, o sea, cualquiera de esas entidades o unidades puede generar ingresos, pero no probablemente ni utilidad ni rentabilidad, que también hay que hacer una diferenciación, ¿no? Entre estos dos conceptos de utilidad y rentabilidad. La utilidad se lo ve más por, digamos, por lo absoluto y generalmente es los ingresos menos los costos y la rentabilidad, digamos, es una relación de utilidad sobre inversión y se lo expresa en porcentaje. Entonces, eso quería aportar de mi parte, profe. Teori, ¿había alguna pregunta específica ahí? No, ninguna, Rafael. No, no, ninguna, más bien era un aporte. Ya, muchas gracias, Rafael. Muy buenos aportes, genial. Y créeme que este tipo de debates
abre muchas interrogantes, ¿no? Vamos, Manuel Elizalde. Ok, muchas gracias, profe. Sí, yo quería un poco consultarle el tema. Hay dos fases para mi punto de vista dentro de lo que usted ha explicado. Y me voy con el tema de la trazabilidad más que todo para cada una de ellas. Porque cuando entro en una cadena de productiva, y si son varios socios y de diferentes puntos geográficos, la trazabilidad del producto debería ser el mismo para todos, para yo poder alcanzar un fin absoluto cuando ya paso a la cadena de valor exclusivamente. Y en la cadena de valor, igualmente tengo un tema de trazabilidad del producto ya que tengo que proviene de la cadena productiva para procesamiento y comercialización. Entonces, no sé si me estoy equivocando dentro de eso, porque dentro de eso lo que usted nos menciona es de que la cadena tanto productiva como la cadena de valor tiene que ver más que todos los tres puntos esenciales, que es la parte de la economía, social y ambiental. Entonces, en la parte ambiental un poquito es más fijarse en lo que se hablaba del tema de la deforestación y no abrir más terreno de cultivo para el tema de la deforestación. Entonces, algunos aspectos sí van topando dentro de esos puntos. Entonces, la pregunta es, el tema de la trazabilidad se lo puede dividir justamente en dos escenarios, en uno de la cadena productiva y el otro en lo que es la cadena de valor. Es la consulta. Ya. Bueno, sí, sí, o sea, a ver, es válido el criterio de los dos. Porque en la cadena productiva también necesito trazabilidad, no, no ampliar la frontera agrícola. Y la empresa también necesita certificar eso de que no se ha ampliado la frontera agrícola. Estamos tomando en cuenta de que al producir productos que generan valor, pero también hay que tratar de conservar esa parte de que viene de la bioeconomía, con los principios del biocomercio, y que se genera un valor agregado para que tenga mayor valor en mercados nacionales más exclusivos o mercados internacionales más exclusivos, se debería ver la trazabilidad para no aumentar la frontera, no ampliar la frontera agrícola, ¿no? Entonces sí es una política que tiene que manejarla el gobierno, ¿no? Y más que todo, o sea, más que todo, no solamente en temas de deforestación, más que todo en temas sustentables para el tema del manejo mismo del cultivo. Como ejemplo que usted lo puso el cacao. Tengo que tener una trazabilidad para todos los socios. ¿Cómo poderlos hacer? Si hay una igualdad de trazabilidad, pues voy a tener un buen producto y bien manejado que puedo luego ingresar a la cadena de valor. Creo que esos puntos de vista son muy importantes en analizarlos ahí. Y Porque, generar los porque, estándares de calidad que necesita ya dentro de la cadena de exacto, valor, ¿no? exacto, porque algunos pueden, por ejemplo, te dicen en una, pongámosle como ejemplo, unas 5 hectáreas que tiene un productor, otro tiene 3, otro tiene 5, otro tiene 4, etcétera. Pero te dice, bueno, vamos a ver con el tema de la trazabilidad por temas de malezas. ¿Cómo los manejamos? No, prohibido solamente, no vamos a utilizar herbicidas, pero vamos a utilizar motoguadaña. ¿El impacto cuál es más positivo? ¿El utilizar los herbicidas o utilizar la guadaña para esto o utilizar un machete? Entonces, un tema de trazabilidad que sí viene a ser un poco más complejo y discutible dentro de eso. Verás, hay un concepto, yo alguna vez conversaba con Callari, Wiñac, Tasayaku, y por ejemplo, hay veces que ellos se proveían de productores de cacao de la zona. Sí, correcto, recibían productores de la zona. Pero muchos han visto que sacan el cacao a secarlo en el asfalto. Correcto. Ya, ahí decía que ya se pierden propiedades, Organolépticas, digamos. exacto, propiedades organolépticas, y que ya no llegaba el cacao de la calidad necesaria a la que necesitaba para el producto. Y que eso a nivel de comercialización ya les generaba un problema, porque no había ese control de esa trazabilidad. Sí, efectivamente es eso, ¿no? O sea,
porque ahí el tema de la trazabilidad es muy importante. Creo que en el un eslabón que es la cadena de productor y la otra que es la cadena de valor que ya se da al final casi para el tema de procesamiento y comercialización. Ya, Y ahí sí viene, va a depender mucho de eso. claro, ahora, si yo les hago la pregunta de razonamiento a ustedes, ¿depende solo del empresario o también depende de las políticas locales? Es de lado y lado. El tema del financiamiento, más que todo, es una de las partes preocupantes para el tema del productor, el financiamiento, porque si vemos en el mercado, a veces no hay el pago justamente, el pago justo por todo eso. Y Pero por ahí, otra parte, las partes de la parte del financiamiento es otra de las situaciones. claro, ahí es donde se debe generar mesas de trabajo, mesas de análisis de costos. Por ejemplo, hay productoras en Napo de yuca, productoras de la chacra, ¿no? Y era impresionante, o sea, no sabían cuánto les costaba producir la hectárea de verde, o no sabían cuánto producen la hectárea de yuca. Y sí, ¿cómo venden? Es que, bueno, pues hay que sacar 4 verdes por $1 al mercado. Dice la yuca, bueno, a veces damos 4, dice, pero luego otros dan 5. O sea, no tenían criterio de los costos ni del entorno que lo maneja. Entonces, como política pública, sí debería haber o fortalecerse esa parte de los GATS provinciales y Ministerio de Agricultura de, de incluirse, ¿no? Todos los actores económicos y sociales dentro o por línea de cadena de producción. Bueno, experiencias en la sierra del Ecuador, en Cañar, que básicamente ellos trabajan con granos andinos y ellos están trabajando en cadenas de valor, ¿no? Pero, o sea, creo que el fondo de todo esto es la política pública, ¿no? Eh, Ellos hablaban de cosas como, por ejemplo, el problema de las importaciones de la quinoa y ellos a su vez también están produciendo. El tema de los costos, que también tiene que haber una regularización y obviamente había algo muy interesante que a veces uno no lo tiene claro y es que, por ejemplo, uno de los problemas en Cañar es la migración. Entonces, tenemos gente muy adulta que está trabajando en el campo y ante la escasez de mano de obra necesitan mecanizar. Y la comunidad comentaba y decía que el Estado como tal, los préstamos que existen para maquinaria, o sea, no existen préstamos para maquinaria agrícola, pero sí el Estado y en sí la empresa privada y el Estado promueven préstamos para comprar carros. Entonces, era un poco contradictorio porque, claro, no se incentiva la producción, pero sí el consumo. Entonces, yo creo que hay un tema de política pública que es interesante plantearlo, ¿no? Sí, sí. Verán, aquí hay un tema también de política pública, ¿no? Yo les hablo porque también trabajé un tiempo para la CFN, para Ban Ecuador, en Quito. Y bueno, y también fui gerente de la Unidad Nacional de Almacenamiento, ¿no? Que era el granero del país. Y aquí viene un tema importante, que también el productor hay que protegerlo. Y se tendría que hablar del precio mínimo de sustentación. O sea, por línea de producto, el agricultor se debería generar subsidios al productor donde exista o no exista condiciones climatológicas adversas, siempre se mantenga un valor a su producto. Y eso le va a permitir arriesgar, ¿no? Porque el que más arriesga es el productor local. Y, y claro, aquí viene otra cosa también importante, ¿no? Del otro lado, el que está emprendiendo, el que ya está en la cadena de valor, el que ya está, debe entender criterios económicos, de valoración económica de su negocio. Y claro, debería muchas veces tener un buen análisis de flujo de caja, un buen análisis de flujo de efectivo, entender bien sus costos, porque así sea un financiamiento
dado por alguna entidad, a lo mejor no le dan los números. Y emprender con un préstamo es bien difícil. Entonces, hay que analizarlo de lado y lado, ¿no? Y claro, o sea, a veces, con todo respeto que se da, a veces las entidades financieras privadas lo que dicen, ven, invierte tus utilidades, la publicidad en el vehículo nuevo. O sea, te dan para un vehículo, pero no te dan para un emprendimiento. Y bueno, también hay hay líneas de crédito. Busquen, también hay líneas de crédito verde, ¿no? Ahí en la CONAFIS hay muchas entidades, hay fondos no reembolsables que les pueden dar dinero para ampliar, siempre y cuando tengan emprendimientos de bioeconomía. Pero hay un criterio, ¿no? Bueno, también no es que todos están formados, todos los asesores de crédito dentro de estas entidades financieras todavía no lo tienen muy claro el tema de bioeconomía o biocomercio, pero aquí hay fondos y las tasas deberían analizarlo. Y ustedes como emprendedores, antes de pedir un crédito, no mientan los números, analicen si realmente les da los números, vean sus balances, vean sus estados financieros, vean su flujo efectivo de caja, hagan un análisis del BAN, del TIR y el periodo de recuperación y vean si les da. Y si tienen varios socios inversionistas, vean si la tasa interna de retorno les va a dar más que la tasa que les está dando la entidad financiera. Es lo que yo les puedo aconsejar. No acepten por aceptar el dinero. Es que ese justamente es el problema, profe, que muchos de los emprendimientos, yo diría que la gran mayoría, prescinden de hacer justamente esos análisis, ¿sí? De factibilidad, de precisamente de poder hacer estos análisis de beneficio-costo, de la tasa interna de retorno financiera, del valor actual neto, ¿sí? Del análisis de sensibilidad. Eh, usted seguramente le van a sobrar los dedos de la mano para contabilizar, digamos, los estudios de factibilidad que de pronto se han hecho. Son muy pocos en realidad, son muy, muy, muy pocos. Todo ha sido un poco, digamos, desde mi punto de vista y por la experiencia, ha sido más bien inversión sin ese tipo de análisis y más bien un poco de cuestión de prueba y error. Y hasta por, entre comillas, hasta por moda. Rafael se le fue, ya. A ver, bueno, sigo leyendo los mensajes. Me siento como en la radio contestando todos los mensajes que llegan. Bueno, verán, básicamente, yo pienso que la verdadera cultura financiera tiene que nacer, o sea, tiene que haber una verdadera cultura financiera y corresponsabilidad, ¿no? No es solo de endeudarle al productor y luego condenarle las deudas, porque a fin de cuentas pierde el Estado y pierde el productor, pues, o sea, pero lo que sí hay que estar claros, que sí debe haber una adecuada valoración económica, financiera y hasta ambiental. Y, y bueno, aquí sí les hago un examen al corazón a todos. Eh, sí deberían entender la cadena de valor. Me parece que nos va a faltar un poco de tiempo ahora. Mañana les hago un ejemplo, una vista de por qué es importante los procesos productivos que ustedes tienen que valorar, cuantificar, ver lo que hacen, porque ahí es donde van a salir los costos de producción de ustedes. Y si tienen claro los costos de producción, más o menos saben cuánto pueden producir, en qué tiempo pueden producir y hasta dónde pueden producir. Y esos costos les va a llevar a hacer balances generales y un estado de pérdidas y ganancias. Y cuando ustedes ya tengan un balance general y un estado de pérdidas y ganancias, van a saber cuál es el flujo de efectivo de caja. Y con eso, recién ustedes pueden evaluar si su tasa interna de retorno es mayor que la tasa mínima atractiva de retorno o la tasa que le está pidiendo el banco. Y en qué periodo lo están dando y en qué condiciones le están dando los préstamos. Entonces, es un sentido de responsabilidad, ¿no? Ojalá hubiera ese concepto de política pública o una oficina de desarrollo donde se les enseñe a evaluar correctamente su emprendimiento, donde evalúen, porque muchos, créanme, muchos emprenden, a veces la pegan, a veces no, pero muchos emprenden a veces más por necesidad que por amor o pasión al emprendimiento. Entonces,
Y yo valoro mucho el emprendedor. Para mí es el número uno más que un académico, porque se le está jugando el todo. Y, y eso básicamente es muy importante, pero hay que darle herramientas y hay que dotar de herramientas. Entonces, la educación financiera, el saber evaluar proyectos, el de saber buscar mercados, el de saber entender qué es lo que yo estoy produciendo, a qué costo estoy produciendo, cómo lo estoy produciendo, es muy importante. Entonces, ahí es donde, ahí sí hablo empresarialmente, deben conocer su verdadera cadena de valor. ¿Cuáles son sus costos por línea de producción? ¿Qué es lo que realmente están produciendo? ¿Cuál es el proceso y qué costo les implica? Y eso les va a llevar a conocer bien los procesos y dedicarse netamente a lo que realmente hacen. Ahora, si ustedes no conocen realmente su cadena de valor, y no se vuelven objetivos a lo que realmente tienen que hacer. Muchas veces pueden hacer inversiones en empresa o en negocio donde no era el objetivo del negocio, la inversión. Me doy a entender, es como que comprar una camioneta para repartir el cacao, cuando yo necesitaba maquinaria para producir pasta de chocolate y cacao y no una camioneta para repartir. Entonces, a veces la política pública también se equivoca, ¿no? Y a veces las líneas de crédito van más para darles una camioneta que de pronto para maquinaria. Entonces, un sentido de corresponsabilidad. A ver, Edison, Buenas noches, profe. Bueno, he escuchado muy interesante todas los puntos de vista, las participaciones. Yo, por ejemplo, dentro de este análisis de cadenas productivas y cadenas de valor, porque veo que algunos colegas dicen que, por ejemplo, tal vez ambas cadenas deben tener lo mismo. Yo considero, desde mi apreciación muy personal, ¿no? Que tal vez una cadena productiva es como algo muy básico, lo que usted decía. El productor, por ejemplo, tiene yuca sembrado, pero no sabe a cómo vender, no sabe cuánto le cuesta, nada de eso. Entonces, yo creo que la cadena productiva es eso, como el productor normalmente coge, siembra, muchas veces no hace un manejo adecuado y en cambio ya la cadena de valor, yo considero que ya es, por ejemplo, el tema de que usted conoce sus costos, lo que decía, por ejemplo, el tema de trazabilidad, ya le añade un valor, o sea, esa información que usted genera ya le da valor a la producción tradicional, digámoslo así, que se podría ver en la cadena productiva como tal. Eh, por ejemplo, algunas veces incluso con algunos colegas igual se ha puesto en debate, por ejemplo, el tema que a veces dice, yo hago chocolate y ya estoy haciendo, dándole valor al producto. No necesariamente. Por ejemplo, si usted, como decía, tiene el cacao secando en el asfalto y con eso transforma y hace chocolate, por hacer ese chocolate no está haciendo una cadena de valor porque la materia prima con la que parte no está haciendo un trabajo, digamos, de una calidad diferenciada. En ese sentido, por ejemplo, yo ahí creo que deberíamos de como que sí tener un concepto más claro de, por ejemplo, lo que es una cadena productiva, tal vez dejarla la cadena básica que el productor la ha venido manejando de manera tradicional, a su manera como, por ejemplo, tal vez dice, yo voy a sembrar, yo cosecho lo que me den, no le hace procesos de fertilización, no lleva registros, no sabe cuánto vende en el año. Entonces, pero ya la cadena de valor, en cambio, es ya darle todo ese trato, ¿no? Ese trabajo, ese manejo, generar esa información y, por ejemplo, ahí
Ya cuando decimos que yo, por ejemplo, transformo, es una partecita, yo creo que del valor agregado, ¿no? El hacer un chocolate. De ahí darle valor, por ejemplo, yo trabajo en zona rural donde, por ejemplo, el 96% es población quichua. Yo les he dicho, eso le da valor también a la producción, no solamente la almendra de cacao, sino el origen, dónde lo estamos produciendo. Estamos en la reserva de biosfera Sumaco, es producido por hombres, mujeres, jóvenes, quichuas, que le genera valor también al producto. Entonces, ese sería como mi punto de vista, profe, no sé, para tenerlo en cuenta también ahí sobre este tema bastante interesante. Muchas Gracias. gracias, Edison. Ya. A ver, David. Buenas noches con todas y todos. Profe, una pregunta al grano. ¿Por qué para los organismos internacionales y multilaterales como CAP, BID, FAO, sí le toman en sus publicaciones a la cadena de valor todos los eslabones? De hecho, trabajamos con todos los eslabones. Gracias. A ver, la cadena de valor, todos los eslabones, yo diría cadena productiva. Ellos Ya de entrada, en sus publicaciones, perdón, lo toman todo. De hecho, le voy a pasar una publicación que tengo de Fundación Codespa, donde también da una explicación de todos los eslabones. bueno, la GIZ y organismos productores lo toman también como cadena productiva, ¿no? Pero me quedaría con el criterio de cadena de valor. Te agradezco si me compartes. Lo revisaré y te doy mi criterio. Noemí, Noemí Aquí López. estoy, aquí estoy. Hola, Guille, ¿cómo vas? Hola, Noé. Oye, ¿podemos tener cadenas de valor en sistemas de materia prima? Que verás, en el tema de nosotros ahorita el tema del mercado de la vainilla está muy complicado y en este momento entiendo el tema de la cadena de valor es sobre todo trabajar en vainilla amazónica, en la chacra, en semillas de la campesina y dos personas están produciendo vainilla amazónica. Cadenas, súper claro para mí, vendiendo, vendiendo temas solo de materia prima, o ahí la cadena de valor se pierde. Por ahí va el tema. No sé si me supe explicar. Ya, a ver, en el contexto que tú le pones de productores, de agricultores y todo, es un contexto de cadena productiva, que es un contexto de desarrollo local, donde obviamente, bueno, tú más que nadie sabes, en un proyecto de desarrollo local analizas potencialidades del territorio, capacidades del territorio, nivel, altitud, costumbres, tradiciones, tal cual como se hace un plan de desarrollo. Pero bajo este criterio tiene que ser analizado como cadena productiva con ese. Vínculos comerciales para la realización de la pobreza que de valor. Ya.
Eh, bueno, muchas gracias, David. Sí, ya lo voy a revisar. Bueno, en criterio y en literatura, bueno, muchas veces cuando analizan y siempre van a hablar, ellos van a referir como cadena de valor a lo que tiene que ver con cadena en la parte de desarrollo territorial, no en sí como una parte o como una filosofía de mejora empresarial. En cambio, David, así como, bueno, me compartes y te agradezco mucho, siempre todo comentario y que genere valores bien recibido, también te invitaría a revisar bastante dentro de la filosofía de mejora continua, donde nace también las normas ISO 9000, los estándares internacionales, los ciclos de mejora continua, donde salió Deming, donde salió uno de los gurús que también es Michael Porter, Ishikawa, y donde sale en cambio toda la cultura de mejora de la calidad, eso ahí entenderías que eso se llama cadena de valor. Y si me dejas ahí tu correo, David, también te comparto un material de eso. Listo, 9:59. ¿Preguntas? Yo creo que podemos dejarlo ahí por el momento y continuar mañana en la mañana que tenemos otra sesión ¿8:30? a las 9. A las 9. Ajá. Ya, perfecto, mañana a las 9. De mi parte, bueno, como toda clase, una o dos personas que se llevan hoy, muy enriquecedor el debate. Yo me quedo completamente agradecido de todos y el gran aporte. Listo, Muchas pues hasta mañana. gracias. Buenas noches. Gracias, Santiago. Muchas Les gracias. deseamos una excelente noche Muchas, para todos. muchas gracias. Hasta Buenas mañana con gracias. todos. Gracias, hasta mañana. Eh, Gracias. Hasta mañana. a las 9 de la